Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. Queridos amigos, en este mundo de pecado en que vivimos, día a día tendremos que enfrentar diversas clases de aflicciones y quizá uno de ellas sea el miedo. Muchas veces aún nosotros los cristianos llegamos a sentir miedo, pero quizá es porque nos olvidamos de quién es el que está a nuestro lado. Y los que no conocemos quién es el que está a nuestro lado, que es nuestro Padre Dios el Todopoderoso, quien tiene promesas para nuestra vida, no podemos confiar porque no sabemos en quién confiar. Y no hay mejor manera de conocer al único que puede librarnos de todo mal que por medio del estudio de la palabra, que es la Biblia, palabra de Dios. En este día vamos a ver qué nos dice Dios y cómo nos motiva a vivir más confiados en Él. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 31, nos dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El apóstol Pablo, el último ungido por Dios por medio de su Santo Espíritu, para ser un mensajero de Dios y anunciar la salvación que se obtiene por medio del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús. El apóstol Pablo, cuando escribía estas palabras a los romanos, lo escribía porque lo experimentaba todos los días. Él pasaba por peligro, él pasaba por hambre, él pasó muchas clases de aflicciones, pero confió en el Señor. Y así su fe de él aumentaba cada día más. Pero no solo era eso, él conocía las Escrituras y se apoyaba en las promesas de Dios. Y probaba por medio de las historias de cómo Dios había librado a muchas personas aún de la muerte. Y así su fe de él era cada día más grande. Y Dios lo libraba del mal y su fe crecía cada día más. Por eso llega a decir estas palabras: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, si tenemos esa seguridad de que Dios está con nosotros, entonces no tenemos nada de qué temer. Todo lo hará Dios por nosotros. O sea, lo que para nosotros sea imposible, Dios lo hará posible. Porque lo que nosotros no podemos hacer, Dios sí lo puede hacer. Entonces el apóstol Pablo anima a los romanos que no teman a nada, porque si Dios está con ellos, no hay quien pueda hacerles mal. Y vamos a ver cómo Dios nos prueba en este día, que en realidad los que estamos con Dios no tenemos nada de qué temer, porque el mal no nos alcanzará si Dios no lo permite. En el primer libro de Samuel, el capítulo 19, en el versículo 18 al 20 nos dice así: huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Rama, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Naiot en Rama. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y Samuel que estaba allí y los precedía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Entonces vemos que dice que David huyó. David tuvo que huir. Y no huyó porque estaba en paz. No huyó porque se sentía bien, sino que huyó porque sintió temor, sintió miedo. Y no era por gusto. El miedo era justificable. David fue ungido por Dios por mano del profeta Samuel, para que fuera rey en lugar de Saúl. Y Saúl quizá
no sabía perfectamente de que Dios ya había ungido a otro en lugar de él, y ese otro era David. Pero Saúl se daba cuenta, porque sus victorias siempre llegaban a ser pequeñas comparadas a las victorias que obtenía David, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. En todo lo que hacía David, salía mejor que Saúl. Entonces, eso llegó a disgustar al rey Saúl. Y llegó a odiar a David, por cuanto el pueblo miraba con mejores ojos a David. Miraba a David como que fuera su rey, y no a Saúl. Admiraba más a David que al rey Saúl. Y así el rey Saúl llegó a odiarlo. Y cuando llegó a odiarlo, muchas veces intentó matar a David estando delante de su presencia, pero Dios lo libraba. Y así, cuando David se dio cuenta que el rey lo odiaba, salió huyendo y se fue a refugiar con el profeta Samuel. Entonces llegó David y le contó a Samuel todo lo que había sucedido entre él y el rey Saúl. Entonces, cuando Saúl se dio cuenta de que David estaba en Rama con el profeta Samuel, enseguida envió a sus mensajeros a traer a David. Y no era para felicitarlo, no era para darle un premio, sino que era para matarlo. Entonces los mensajeros del rey salieron para ir al lugar en donde estaba David, con el mensaje de traer a David al rey, y que lo trajeran sea vivo o muerto, porque lo que le importaba al rey era deshacerse de David. Así es que envió a sus mensajeros a traer a David, que lo trajeran sea por la buena o por la mala, que lo trajeran sea vivo o sea muerto, pero que lo trajeran. Pero vemos que Dios es fiel. Cuando estos mensajeros del rey Saúl se acercaban en donde estaba David y Samuel, se encontraba también esta profecía, este grupo de personas que profetizaban junto con Samuel. Y cuando estos mensajeros del rey llegaron ahí, enseguida Dios hizo descender su Santo Espíritu sobre los mensajeros del rey también, y ellos también profetizaron. Entonces Dios borró esas malas intenciones que llevaban en el corazón y se los cambió por las profecías que Dios puso en su boca. Entonces estas personas iban de parte del rey para hacerle mal a David, pero vemos que Dios nos muestra que es bueno confiar en él. El mismo Dios les cambió esa mente perversa que llevaban, esa mente sucia, a una mente perfecta, que hasta pudieron profetizar en ese momento en vez de hacer mal a David. Luego nos dice en Primera de Samuel 19:21, cuando lo supo Saúl envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron, y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces, tan grande era el odio de Saúl hacia David, que cuando envió a sus primeros mensajeros y se dio cuenta que no volvieron para dar respuesta a lo que había sucedido, envió por segunda vez a otros mensajeros, y estos fueron con la misma orden de traer a David, sea vivo o sea muerto. Se fueron, pero al llegar en ese lugar en donde estaban los profetas que profetizaban, el Espíritu de Dios también descendió sobre ellos y ellos también profetizaron, y así Dios les borró esa malicia que había en el corazón de ellos, esas malas intenciones que había en el corazón de ellos hacia David. Y en vez de hacerle mal a David, se quedaron ahí profetizando. Cuando el rey Saúl se dio cuenta que segunda vez y no funciona, envió a otros mensajeros por tercera vez, y sucedió lo mismo. Al llegar en el lugar donde se encontraban estos profetas, de igual manera el Espíritu de Dios descendió sobre ellos y también profetizaron. Así es que por tercera vez el rey envía mensajeros para hacerle mal a David, pero no puede lograrlo porque Dios se lo impide.
Vamos a ver qué sucede luego. En 1 Samuel 19:23 dice: y fue a Naiot en Rama, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Rama. Entonces, cuando el rey Saúl envió a sus mensajeros por primera vez, por segunda y por tercera vez, y nada sucedía, no lograba su objetivo, dijo: pues esta misión me pertenece a mí personalmente. Se levantó y se fue él también, con las intenciones de matar inmediatamente a David. Pero cuando él llegó en ese lugar, en donde estaban los profetas y profetizaban, o aún antes de que él llegara a ese lugar, el Espíritu de Dios descendió sobre él y él también profetizó. Entonces, queridos amigos, en este día Dios puede mostrarnos, o Dios nos ha mostrado por medio de su palabra, la Biblia, que es una realidad lo que dijo el apóstol Pablo. Si Dios está conmigo, no tengo nada de qué temer. Porque cuando Dios está con nosotros, no importa cuán fuerte sea el hombre, cuánta autoridad tenga en este mundo, no importa si es el propio Satanás que está buscando dañarnos. Si Dios no quiere que así sea, no será así. Pero lo importante es creer y confiar en Dios. Entonces, si tú eres una de las personas que tenían mucho miedo por la enfermedad que tengan que enfrentar, por el hambre, por la tristeza, por el dolor, por la amenaza de los hombres, lo que sea que te haya afligido alguna vez y haya traído miedo a tu vida, hoy tienes que creer que Dios te está llamando. Ven al Señor, cree en Él, búscalo, busca conocerlo por medio del estudio de su palabra, la Biblia, y hace su voluntad, vive agradándole. Y así el Señor está contigo y no habrá quien te pueda hacer mal. El apóstol Pablo fue uno de los mensajeros más fieles a Dios en medio de todos los de su tiempo. Y Dios estaba con él y lo guardó de muchos peligros. Y le aumentaba la fe día a día. Y así Dios quiere aumentar la fe de cada uno de nosotros en este día, por medio de sus promesas y este mensaje de este día. Que el amor, la paz, la gracia, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno de ustedes que me escucha en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.